Hoy celebramos el domingo de Sexagésima. Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios. Hermanos, siendo como sois prudentes, sufrís sin pena a los imprudentes, porque vosotros sufrís a quien os reduce a esclavitud, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro o llena de injurias. Digo esto en confusión mía, como pues en este punto pasamos por sobrado débiles. Pero en cualquier otra cosa de que alguno presumiera, os pareceré que hablo sin cordura, no menos presumo yo. ¿Son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son del linaje de Abraham? También lo soy yo. ¿Son ministros de Cristo? Aunque me exponga a pasar por imprudente, diré que yo lo soy más que ellos. Pues me he visto en muchísimos más trabajos, más en las cárceles, en azotes sin medida, en riesgos de muerte frecuentemente. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Estuve 1 noche y 1 día hundido en alta mar, a punto de sumergirme. Me he hallado en penosos viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y miserias, en muchas vigilias y desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Fuera de estas cosas exteriores, cargan sobre mí las ocurrencias de cada día, por la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Que no enferme yo con él. ¿Quién es escandalizado? Que yo no me requeme. Que si es preciso gloriarme de alguna cosa, me gloriaré de aquellas que son propias de mi flaqueza. Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es para siempre bendito, sabe que no miento. Estando en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas tenía puestas guardias a la ciudad para prenderme, mas por una ventana fui descolgado del muro abajo con un cerón, así escapé de sus manos. Si es necesario gloriarse, aunque nada se gana en hacerlo, yo haré mención de las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que 14 años ha, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, sábelo Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el mismo hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es lícito a un hombre proferirlas. Sobre eso podré gloriarme, mas por mí de nada me gloriaré sino de mis flaquezas. Verdad es que si quisiera gloriarme, podría hacerlo sin ser imprudente, porque diría verdad. Pero me contengo a fin de que nadie forme de mi persona un concepto superior a aquello que en mí ve y de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me desvanezca, se me ha dado el estímulo de la carne, un ángel de Satanás para que me abofetee. Sobre lo cual por 3 veces pedí al Señor que le apartara de mí, y respondióme: bástate mi gracia, porque el poder mío brilla por medio de tu flaqueza. Así que con gusto me gloriaré de mis flaquezas o enfermedades, para que haga morada en mí el poder de Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, en ocasión de un grandísimo concurso de gentes que de las ciudades acudían presurosas a Jesús, les dijo esta parábola.
Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al esparcirla, parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre un pedregal, y luego que nació secóse por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y creciendo al mismo tiempo las espinas con ella, sufocáronla. Parte cayó en buena tierra, y habiendo nacido dio fruto, a 100 por uno. Dicho esto, exclamó en alta voz: el que tenga oídos para escuchar, atienda. Preguntábanle sus discípulos cuál era el sentido de esta parábola. A los cuales respondió así: a vosotros se os ha concedido el entender el misterio del reino de Dios, mientras a los demás se les habla en parábolas, de modo que viendo no echen de ver y oyendo no entiendan. Ahora bien, el sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los granos sembrados a lo largo del camino significan aquellos que la escuchan, sí, pero viene luego el diablo y se la saca del corazón para que no crean y se salven. Los sembrados en un pedregal son aquellos que, oída la palabra, recíbenla, sí, con gozo, pero no echan raíces en ellos y creen por una temporada, y al tiempo de la tentación vuelven atrás. La semilla caída entre las espinas son los que la escucharon, pero con los cuidados y las riquezas de la vida, al cabo las sofocan y nunca llega a dar fruto. En fin, la que cae en buena tierra denota a aquellos que con corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios y la conservan, y mediante la paciencia dan fruto sazonado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos, hermanos, al domingo, conocido como Domingo de la Sexagésima. Ese nombre hace referencia al hecho de que estamos más o menos a 60 días de la fiesta de Pascua. Bueno, no exactamente a 60 días, pero es una referencia a la Cuaresma, ¿no? Entonces hablamos de quincuagésima, sexagésima y septuagésima, como entre los 60 días. Y justamente los sacerdotes esta semana, a partir de hoy entonces, durante el oficio de maitines, empiezan a leer en el libro del Génesis la historia del diluvio, ¿no? Como la gran consecuencia, podemos decir, del pecado original. La semana pasada habíamos empezado a leer la creación del mundo y el pecado original, con sus primeras consecuencias, como Caín matando a Abel. Y en el diluvio vemos esa consecuencia fuerte de los pecados de los hombres. Dicen las Escrituras, Dios vio que los hombres estaban todos hechos de carne. Sentido, todo el hombre era carne. Carne aquí es en el sentido de que estaban viviendo nada más para este mundo, ¿no? Para el mundo de la carne. Siempre asociamos la carne a este mundo, ¿no? Al mundo animal. O sea, viviendo aquí para este mundo únicamente, ¿no? Todo el hombre era carne. Y dice en su corazón: yo me arrepiento de haber creado el hombre sobre la tierra. Es interesante aquí la manera de hablar de las Escrituras, cuando Dios dice: yo me arrepiento de haber creado el hombre sobre la tierra. Porque técnicamente hablando, ¿no? En sí hablando, pues no puede haber arrepentimiento en Dios. Todas las acciones de Dios, toda su voluntad es perfecta. Lo que Dios quiere, pues lo quiere de manera perfecta, ¿no? De manera sabia. Él no necesita arrepentirse como nosotros, que tomamos malas decisiones o nos equivocamos en algo y luego me arrepiento, ¿no? De haber hecho eso, ¿no?
o me dejé llevar por la pasión. Dios no se deja llevar por la pasión porque simplemente no hay pasión en Dios, ¿no? La pasión es algo que sufrimos, pues Dios no puede sufrir, no puede recibir, ¿no? Él ya es todo lo que es. Pero él habla así: me arrepiento de haber creado el hombre, ¿no? Según cuenta entonces San Gregorio Magno, Papa, cuando Dios dice yo me arrepiento, aquí no estamos hablando de Dios como que en su corazón se arrepiente. Es una manera de hablar expresando que la maldad humana llegó a ese, como se dice, a esa cumbre, a ese exceso, a punto de ir directamente en oposición a la justicia divina, ¿no? La maldad del hombre causa esa ofensa a Dios, ¿no? Va contra la justicia de Dios, contra la sabiduría y lo que se merece. Entonces, yendo contra la justicia de Dios, ella merece un castigo. Entonces, mereciendo el castigo, Dios dice ahí, de esa manera, me arrepiento de haber creado el hombre. Bueno, obviamente que Noé, él es una de las figuras de nuestro Señor Jesucristo o del bautismo. Las aguas del diluvio que vienen para purificar la humanidad, ahí en la descendencia de Noé, son una figura misma del bautismo que el Señor viene. En la ceremonia entonces del Sábado Santo, en la vigilia pascual, vamos a leer entre las largas profecías que leemos en la vigilia pascual, vamos a leer la historia de Noé. Porque es una historia que es una prefigura del bautismo. Esa referencia al diluvio va a ser hecha igualmente en la bendición del agua del bautismo, ¿no? Porque hace referencia a nuestro bautismo. La justicia de Dios es entonces, de cierto modo, porque el hombre no puede hacer nada contra Dios, pero en su acción, en sí, sentido de que puede actuar contra aquello para que Dios lo creó. Entonces, de esa manera el hombre, desde el pecado original, va de mal en mal, de pecado en pecado. Pues hermanos, cuando tenemos esa sensación del mundo, diciendo así, el mundo va de mal a peor, ¿verdad? Cada día es una cosa, otra cosa y otra cosa, diciendo así, ¿cómo es posible que hemos llegado a tal punto? Es como una decadencia tras otra, un problema tras otro. Pues sí, ¿no? Eso no es nuevo, está ahí. Las escrituras ya nos dicen, desde el primer libro de la escritura, el libro de Génesis. El hombre desde el pecado original está todo hecho de carne. Si no se deja llevar por la gracia divina, ¿verdad? A esa gracia que recibimos en el bautismo, pues se hace todo hecho o vive nada más para la carne. Entonces, hermanos, ese tiempo de Septuagésima la Iglesia lo instituyó para eso, para darnos una conciencia de la realidad que es el pecado. El pecado es realmente algo tremendo, es algo que merece el castigo de Dios. No solamente un castigo así temporal, no sé, de repente me caigo, ¿no? Y me hiero, no es así, merece el castigo eterno. Todos nosotros, si vamos a hablar de merecimiento puro, lo que merecemos es eso. No merecemos otra cosa. Pero ahí sí es cuando vamos a entrar en todo el misterio de la cuaresma, de la penitencia y luego de la pasión y muerte del Señor, de nuestra redención. Es que ese Dios que es justo y que con su justicia dice, me arrepiento de haber creado el hombre, ve a su Hijo en la cruz, prefigurado ahí por Noé, el justo, y dice, a partir de él yo voy a salvar toda la humanidad.
¿no? Aunque toda esa humanidad merece ese gran castigo, aún así yo voy a enviar mi Hijo. Y es algo de extraordinario, ¿no? En la religión cristiana, si paramos para pensar en eso, ¿no? Imagine cómo el Señor que hizo el cielo y la tierra, más grande que cualquier astro del universo, todo el universo, junto, más grande que los ángeles, ¿no? Dice, yo voy a enviar mi Hijo, que es de la misma substancia que el Padre. Pero voy a enviar a mi Hijo haciéndolo hombre, ¿no? Asumiendo la naturaleza humana, para a partir de ahí salvar a aquellos que nada más pecan, que nada más viven por la carne. Si es muy grande ese misterio, no es pequeño, ¿no? Nuestra religión, la religión que el Señor instituyó, nos enseña algo grandísimo. Nos acostumbramos tanto al hecho de ser cristianos, ¿no? Desde, no sé, quizás para muchos de nosotros, desde niño, no sé, mi papá, mi mamá, mi familia, o cualquier, para muchos, ¿no? No sé, me enseñaron así, o no sé, pero vivimos, muchos de nosotros, como la religión así por costumbre. Estoy acostumbrado con eso, ¿no? Estoy acostumbrado a hablar de la pasión, a ver un crucifijo, ¿no? A ver el Cristo crucificado ahí, ¿no? Entro en un templo, veo un Cristo crucificado, ya tengo la costumbre de ver. Es algo normal de mi vida, ¿no? Como las cosas normales. Es tan normal que no paramos realmente para pensar en lo extraordinario que es todo eso, en lo grandioso que es, ¿verdad? Por eso, más una vez, estamos aquí en ese tiempo y ese ciclo del tiempo de Pascua que ya empezamos nos conduce a vivir una vez más nuestra fe, a meditar más en el misterio del Señor, a realmente dejarnos llevar por ese misterio y no vivir simplemente nuestra religión por costumbre, ¿no? Así porque así es, porque así lo hago, ¿no? No. Es grande lo que celebramos, es grande lo que tenemos. Es un tesoro que es lo más precioso y ese tesoro entonces tenemos que guardarlo. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.